Los 16 bits necesarios, dice, para la predicción a la memoria de 64 kilobytes son proporcionados por el puerto 0, ¿no? El puerto 2, la parte alta, ¿no? Puerto 0 y el puerto 2. ¿No? Todo esto era para reducir el número de pines que se van utilizando. Se multiplexan en tiempo para lo que es separar el bus de direcciones y el bus de direcciones y el bus de datos. Al multiplexar en tiempo nos dice que un momento, un determinado tiempo es bus de direcciones, en otro momento es bus de datos. Otro momento bus de direcciones y otro momento bus de datos. ¿Quién controla eso? Lo controla el pin AL, ¿no? El pin AL. Aquí teníamos las formas, ¿no? de los ciclos máquina, tenemos los 6 ciclos, ¿no? Pero bueno, esto les decía, esta parte no nos compete mucho. Y continuemos con esto. Como se puede observar en la figura anterior, dice, se producen 2 accesos a memoria de programa externa, ¿no? Por cada ciclo de máquina. Siendo que la secuencia de pasos es la siguiente. 1, 2, 3, 4 secuencias. El microcontrolador coloca el puerto P0, el puerto P0 en la parte baja del contador de programa, ¿no? Y el puerto P2 en la parte alta del programa. Una vez está revisada la combinación del puerto 0, ¿no? el microcontrolador activa la señal ALE, ¿sí? Con la información que se almacena en el latch, ¿no? O sea, ese pin, ese chip que tienen ahí, o que tiene ahí, es un latch, ¿no? Un latch externo, cuyas salidas proporcionan 8 líneas de menor peso, se refiere a 8 bits, ¿no? Del bus de direcciones. El microcontrolador activa la línea ALE o la línea PSEN, con lo que el contenido de la posición de memoria seleccionada mediante las 16 líneas de dirección proporcionadas por el latch, ¿no? Por el puerto A0 a A7 y el puerto 2 de A8 a A15, ¿no? Aparece en el bus de datos. Entonces, lo que antes era bus de direcciones, el latch mantiene sus valores, ¿no? Completa el bus de direcciones y luego recién se va al bus de datos. Entonces, por último, el microcontrolador lee el código, ¿no? De las instrucciones presentes en el puerto 0. La secuencia de búsqueda y ejecución son las mismas, ya que se realizan sobre la memoria de programa interna o la externa, por lo que los tiempos de ejecución no dependen del tipo de memoria que se utilice. Entonces, en cuestión de tiempo, ¿no? En cuestión de tiempo de ejecución, da lo mismo que se use una memoria externa o la memoria interna. Cuando la CPU accede a la memoria de programa interna, ¿sí? En la línea PC no se activa, ¿no? Y las direcciones no se emiten por los puertos. Se refiere a los puertos, puerto 0 y el puerto 2. Sin embargo, el pin ALE sigue emitiendo 2 veces por cada ciclo máquina, pudiendo ser usado como señal de reloj externo. Bueno, eso ya es cuestión del usuario, ¿no? Y muy rara vez se necesita, ¿no? Usar eso como señal de reloj externo. Muy rara vez. Lo que sí suele suceder, ¿no? Es, por ejemplo, para sincronizar totalmente un sistema, ¿no? Para usar totalmente un sistema que puede constar de más de un microcontrolador. Entonces, lo que se hace es sincronizar sus tiempos de ejecución en base al mismo reloj, ¿no? Por ejemplo, 3 microcontroladores. Entonces, se pone un oscilador maestro y con eso se empieza a hacer que trabajen los microcontroladores. Al tener todos los microcontroladores en el mismo reloj, ¿no? Entonces estos, digamos, se sincronizan sus operaciones y también sincronizan sus resultados.
Ahora, ¿dónde puede ser necesario, ¿no? ¿Dónde puede ser necesario sincronizar, por ejemplo, dos procesadores? ¿No? Hay una parte en programación, ¿no? Que se denomina programación segura, ¿no? Donde lo primordial, ¿no? Es garantizar que un programa funcione ante cualquier eventualidad, ¿no? Por ejemplo, algunos programas para tarjetas de uso industrial, ¿no? Tienen que tener algún tipo de programación que sea segura, de seguridad, donde puede, si es que algo falla en el programa, una pequeña falla, por ejemplo, puede costar, ¿no? alguna vida humana, ¿no? Entonces, cuando se tiene ese tipo de sistemas, los programas tienen que ser súper protegidos, ¿no? Tienen que estar muy bien hechos. Incluso se da el caso, ¿no? Se da el caso en el que se pueden usar más de un procesador, ¿no? Y, por ejemplo, unos dos o tres procesadores, o en el caso de un procesador que tenga dos o tres núcleos, ¿no? En los cuales se ejecuta el mismo programa. Va a dar ejemplo, digamos, tres controladores, tres procesadores. A los tres procesadores se les proporciona el mismo programa. Se los sincroniza con el mismo reloj. Por tanto, hacen la lectura y escritura de sus datos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si es que es un área altamente ruidosa, ¿no? Entonces existe la probabilidad de que alguno de estos procesadores tengan fallas, ¿ya? Entonces lo que normalmente suele hacerse es agarrar esos dos o tres núcleos que están corriendo con el mismo programa, ¿no? Agarrar y empezar a verificar los resultados. Si los dos o tres procesadores tienen el mismo resultado, entonces significa que todo ha ido bien. Si uno de ellos tiene un resultado distinto, ¿no? Entonces se asumirá pues, que ahí había algo ha debido suceder para que uno de los procesadores tenga un valor de salida distinto, ¿no? Entonces, según ellos, se puede ir determinando, ¿no? O se puede ir pagando algunos errores que pueden existir, ¿no? En los procesadores cuando son afectados por campos eléctricos que son, o sea, de valores altos, ¿no? Puede ser campos magnéticos igual de valores altos, ¿no? Entonces, como digo, para ese tipo de casos puede ser necesario usar señales de reloj externas, ¿no? Para sincronizar procesadores y que esos procesadores siempre tengan el mismo resultado. Y si es que uno de esos procesadores no tiene el mismo resultado, es que algo ha fallado por ahí y ya habrá algún protocolo para ver qué ha sucedido, ¿no? Bien, hablaremos de la memoria de datos. Terminamos la memoria de datos y con eso vamos a terminar la sesión de hoy día. Pero mientras tanto, tomen aquí el apunte de esta parte. Van a tener igual 10 minutos para ir copiando todo esto y tener su apunte necesario. Entonces, en 10 minutos vuelvo a habilitar el micrófono.
Bien, ya estamos de vuelta. Hablamos un poco de la memoria de datos. Como ocurre en la memoria de programa, ¿sí? La memoria de datos en los sistemas basados en el 8051 puede implementarse tanto en el interior como en el exterior del microcontrolador. La memoria de datos es un espacio reducido, pero de acceso rápido, ¿no? En contraposición a la memoria de datos externa. O sea, la memoria de datos interna, la que tiene el 8051, es una memoria de datos rápidas. Su acceso, el acceso a esa memoria es más rápido que en comparación a la memoria de datos externa. La memoria de datos externa es un poco más lenta, no en el sentido de que la memoria como tal sea lenta, sino que el acceso a la memoria de datos externa es más lento. O sea, tiene que haber más, para hacer una instrucción de lectura de memoria externa, ¿no? Para esa instrucción, tiene que haber más ciclos de máquina que ejecuta para leer la memoria externa. Mientras que para leer la memoria interna, la de datos, ¿no? Entonces la cantidad de ciclos que utiliza es menor, ¿no? Entonces de ahí que se dice que la memoria de datos externa es más lenta en el momento de la ejecución. Ahora esa es una desventaja, ¿no? Que sea un poco más lento. Pero la ventaja es también que se puede obtener hasta 64 kilobytes de memoria RAM, siempre que queramos dedicar todo ese espacio a memoria, ¿no? Podemos querer usarlo para otra cosa más. Pero si es que nuestro interés es solamente dedicar la memoria, entonces tenemos 64 kilobytes. Y su acceso es algo más lento. Entonces, la memoria de datos, si se fijan, de la dirección 0 hasta no es la memoria de código, es la memoria de datos, ¿no? La memoria de datos del 0 hasta la 7F, ¿no? Y de ahí en adelante están los SFRs, que igual lo vamos a ir conociendo de a poco mientras vamos avanzando en este curso. Bien, punto 2, punto 3, punto 1. Bueno, hoy ha sido un día de avance más teórico, mucho más que los anteriores 2 días, ¿no? En los anteriores 2 días todavía tenemos la posibilidad de ver algunos videos y con eso por lo menos distraer un poco la mente. Hoy día, por naturaleza misma del avance, esta primera parte siempre es más teórica, ¿no? Entonces vamos a quedar en este punto. En este punto es el 2.3.1, ¿no? Donde dice la memoria de datos interna. Quedamos en este punto. El día de mañana volvemos a continuar, ¿no? Y hoy día, ¿no? Nos iremos, ¿no? Descansaremos algo temprano. Intuyo que varios de ustedes deben estar algo cansados también, por la forma misma, ¿no? En que estamos llevando esta materia, ¿no? De forma virtual. El estar atentos o tratar de estar atentos durante mucho tiempo en una PC o un teléfono celular suele ser bastante agotador, ¿no? Entonces, debido a ese motivo, hoy día estaremos terminando algo temprano la sesión, ¿no? Y continuamos el día de mañana. Bien, entonces nos vamos despidiendo hasta el día de mañana, señores estudiantes, y que tengan una muy buena noche.